Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora María Soler. Ella recibió su doctorado en bioquímica y biomedicina en 2015 bajo la dirección de la profesora Laura Lechuga en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología en Barcelona, España. Su tesis doctoral se centró en el desarrollo de biosensores nanoplasmónicos para el diagnóstico clínico point of care, tesis que fue reconocida con el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio Fjordner 2015, otorgado a la tesis con especial interés en la transferencia tecnológica y la comercialización. Posteriormente, la doctora Soler hizo su postdoctorado en la École Polytechnique Fédérale du Lausanne, en Suiza, en el laboratorio del profesor Atis Atum, entre el 2015 y el 2018. Durante este tiempo estuvo a cargo de una línea de investigación en aplicaciones bioanalíticas, trabajando en proyectos de aplicación de biosensores basados en nanoplasmónica para el seguimiento de la actividad unicelular. En 2018, la doctora Soler regresó a España, donde trabaja como investigadora senior en el ICN2. Actualmente lidera una nueva línea de investigación enfocada en el desarrollo de sensores nanofotónicos novedosos para estudios biomédicos y aplicaciones de terapia personalizada. Bueno, bienvenida María, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la introducción. Bueno, sí, como ha dicho Roberto, yo me he dedicado siempre al desarrollo de biosensores nanofotónicos. Tengo una formación en química y bueno, desde el doctorado sí que me adentré en el mundo de la tecnología nanofotónica y sobre todo en el desarrollo de sus aplicaciones más para el diagnóstico clínico y los ensayos biomoleculares. Hoy os quería hablar más del trabajo que estamos haciendo en la aplicación de esta tecnología nanofotónica como métodos de diagnóstico rápido e integrado, ¿no? Ya os contaré por qué este término de integrado. A ver, espera. Primero me gustaría contaros un poco en el grupo donde trabajo, es el NanoB2A, Nanobiosensors and Bioanalytical Applications. Estamos en el ICN2, es este edificio, es muy bonito, ¿no? Es muy llamativo. Y nuestro grupo es uno de los más grandes dentro de este instituto, de unas 250 personas. El grupo somos unos 20 y bueno, nuestro grupo se caracteriza porque, a pesar de ser un grupo basado en ingeniería óptica y sus aplicaciones, el 80% somos mujeres, lo cual llama mucho la atención, desafortunadamente, ¿no? Bueno, siempre estos grupos tienen mucha presencia masculina. Y bueno, como os he dicho, es un grupo somos una investigación muy multidisciplinar. Tenemos físicos, ingenieros, también químicos como yo, biólogos, gente de telecomunicaciones, matemáticos, programadores, e incluso tenemos 2 colaboradores que son enfermeros en hospitales y que también nos sirven mucho para aplicar y desarrollar estas técnicas, ¿no? Y bueno, nuestra motivación principal es pues, el diagnóstico point of care, ¿no? Y bueno, el ejemplo principal es pues, lo que ha pasado con la pandemia COVID. Una de las preguntas que mucha gente se hace es: ¿se podría haber parado esta pandemia? ¿La podemos controlar ahora? O sea, vale, tenemos las vacunas, pero es la única solución que tenemos para parar la pandemia y sobre todo, ¿qué haríamos en una futura pandemia, en un futuro brote? Pues nosotros pensamos que la herramienta principal es poder tener una herramienta de diagnóstico que nos permita detectar muy rápidamente una infección y también detectarla de forma temprana, porque esto nos ayuda a monitorizar el paciente y a saber si va a necesitar esa ayuda clínica para superar ese tratamiento, esa monitorización del paciente, ¿no?
¿Qué pasa con el diagnóstico convencional que tenemos ahora? Está basado, ahora todo el mundo habla de las PCR, también bueno, se conocen los ensayos ELISA, los de fluorescencia. Todos estos tipos de ensayos son estándar en laboratorios, pero ¿qué pasa? Necesitan laboratorios centralizados, normalmente se encuentran en hospitales que tienen una instrumentación pues cara, que necesita gente muy formada para llevar a cabo los análisis y necesitan de un tiempo de ensayo, que no solo es el tiempo de ensayo de mientras se realiza el análisis, sino también el transporte de muestras hasta el hospital, todo el procesamiento de datos y el envío de datos al paciente. Y bueno, otra de las cosas que son la motivación de los diagnósticos point of care es pues, que estos laboratorios centralizados no están disponibles para todo el mundo. Es muy difícil en zonas poco industrializadas o con bajo nivel de recursos pues, tener este tipo de laboratorios. Una de las herramientas que nosotros proponemos para conseguir este diagnóstico rápido son los biosensores. Los biosensores mucha gente los conoce, son los típicos dispositivos que usan los enfermos diabéticos para medirse, por ejemplo, la glucosa en sangre. Este tipo de herramientas, de tecnologías, nos permiten hacer un análisis en el mismo sitio sin necesidad de un laboratorio. Se pueden usar a nivel paciente directamente sin necesidad de tener una formación especializada. Necesitan un mínimo volumen de muestra, perdón. Son muy rápidos y eso se podrían usar en muchos sitios sin necesidad de laboratorio. ¿Qué tipo de biosensores trabajamos nosotros? Pues los biosensores ópticos o fotónicos, ¿no? Todos aquí sabemos las ventajas de usar la luz y sus grandes propiedades para este tipo de análisis. Más concretamente nosotros nos centramos en un tipo de biosensores basados en el campo evanescente. Supongo que muchos conoceréis ya este tipo de evanescente, es este campo electromagnético que sobresale de la superficie y este tipo de campo electromagnético es muy sensible a los cambios de índice de refracción que ocurren dentro de la extensión del campo, ¿no? Y este cambio de índice de refracción, por ejemplo, se puede producir por una interacción anticuerpo-antígeno o una interacción biomolecular de algún tipo. Pues nosotros usamos esta monitorización de este cambio de índice de refracción para cuantificar y detectar la captura del analito que nosotros queremos detectar. Esto nos permite realizar un análisis tipo label free, es decir, sin necesitar fluorescencia o colorimetría. Monitorizamos en tiempo real esta interacción. Cuantificamos, podemos decir los niveles de analito que hay en la muestra, es decir, no es un sí, no a la infección, por ejemplo, decimos qué nivel tiene, qué concentración tiene. Son muy sensibles, tenemos límites de detección del orden de 10 a la menos 6 hasta 10 a la menos 8 unidades de índice de refracción y lo más bonito de esto es que es muy versátil, se puede aplicar a proteínas, ácidos nucleicos, a células, a pequeñas moléculas, a cualquier cosa, ¿no? Y eso, gracias a este tipo de principio físico es muy fácil de integrar en dispositivos simples y portátiles. Nosotros en nuestro grupo trabajamos básicamente en dos líneas de tecnología, una basada en nanoplasmónica, con el famoso resonancia de plasmón de superficie, también hacemos nanoestructuras con la resonancia localizada y también trabajamos con nanofotónica de silicio. Los biosensores basados en esta tecnología más famosos son los interferómetros Mach-Zehnder y después tenemos nuestra propia tecnología que bueno, diseñamos y fabricamos hace unos años que está basada en la interferometría bimodal, que ya os explicaré un poco más tarde sobre esto. Pero no solo desarrollamos la tecnología, como os he dicho, estamos muy basados también en la aplicación de esta tecnología.
y para eso pues, ponemos mucho esfuerzo en la biofuncionalización de la superficie, es decir, toda la química de superficie y cómo inmovilizamos las biomoléculas receptoras sobre la superficie. Trabajamos en la integración Labo-on-a-Chip, pues en el desarrollo de microfluídicas, en el sistema de medida, de lectura de señales y demás. Y la aplicación básicamente nos hemos enfocado mucho últimamente en los últimos años al diagnóstico clínico, ¿no? Para eso colaboramos con hospitales o con otro tipo de usuarios finales como farmacéuticos o incluso residencias de ancianos, ¿no? Que les interesaría mucho tener este tipo de dispositivos en sus instalaciones. Os voy a explicar un poco pues, qué es lo que tenemos ahora mismo en el laboratorio dentro de los biosensores nanoplasmónicos. Nuestro primer dispositivo y el que más nos amamos, digamos, es nuestro SPR. Muchos conoceréis ya el principio físico del SPR, simplemente se trata de excitar esta resonancia superficial, resonancia de electrones superficial que se propaga a través de una superficie de oro y forma este campo evanescente que puede llegar entre los 100 y los 300 nanómetros de extensión sobre la superficie. Se conoce mucho el SPR por su dispositivo comercial tan famoso como es el Viacor, pero no sé si lo habréis visto alguna vez, es un dispositivo muy grande, muy aparatoso y bastante complejo, ¿no? Pues nuestra idea es poder hacer un SPR portátil, compacto y que se pueda llevar a cualquier sitio. Para eso tenemos este prototipo en el laboratorio. El tamaño es como una caja de zapatos más o menos y en este prototipo tenemos dos canales de medida independientes que podemos usar para ensayos en paralelo o simplemente uno como referencia y otro de ensayo. Nos permite pues, el ensayo label free y en tiempo real. Tenemos una sensibilidad de 10 a la menos 6, equivalente a la del Viacor, que cuesta entre 300 y 400.000 euros. Nosotros, nuestro dispositivo casi que lo vendríamos a unos 5.000, 7.000 euros, o sea, es mucho más barato. También hemos desarrollado pues, para eso pues, nuestra propia electrónica, nuestro propio software de medida, de análisis de datos. O sea, lo hemos desarrollado absolutamente todo para ser como autosuficientes. De hecho, tenemos de este prototipo en el laboratorio, tenemos como 7 réplicas que nos hacemos nosotros mismos y que usamos para simplemente ensayos rutinarios en el laboratorio, ¿no? Y una de las cosas que hicimos últimamente fue el desarrollo de, bueno, le incluimos la conectividad Bluetooth y Wi-Fi para poder usar una tablet para controlarlo. Esto al principio parecía una muy buena idea, a los estudiantes no les hizo tanta gracia porque ya no tienen excusa para no seguir midiendo mientras se van a tomar el café o se van a comer, ¿no? Se llevan la tablet detrás y pueden seguir trabajando. Después de los SPR, como os comenté, también hemos estudiado mucho las nanoestructuras, ¿no? En nuestro caso pues, hemos estudiado nanoestructuras de oro, como los nanodiscos de oro, también nanoholes o incluso combinaciones de los dos, ¿no? Estas nanoestructuras, lo diferente que tienen es que el campo evanescente está mucho más confinado, llega entre 10 y 100 nanómetros. Los fabricamos por simple litografía coloidal, lo hacemos también todo en el laboratorio y lo fabricamos a gran escala y muy barato. Nuestros chips de medida son de usar y tirar, ¿no? No necesitamos electrobeam lithography o cosas así. Y lo que hemos hecho es desarrollar un prototipo, este no está tan bonito aún, pero que también funcionaría más o menos igual que el del SPR, en este caso tenemos solo un canal. La sensibilidad está más o menos en el mismo rango y lo que estamos haciendo es intentar expandir este tipo de dispositivo para poder incluir hasta 5 canales en paralelo para la medida, ¿no? Una cosa buena de este prototipo es que lo hemos diseñado de tal forma que pueda usarse tanto para nanoestructuras de oro como para SPR normal y esto nos permite comparar directamente los resultados con nuestra tecnología estándar, que sería el SPR. Aparte de esto, dentro de la nanoplasmónica también hemos trabajado con otro tipo de estructuras, que son los gratings, y para ello pues simplemente
cogimos un disco Blu-ray y le quitamos todos los coatings, le pusimos un coating de oro y esos mismos lo que usamos como chip sensores. Es un tipo de fabricación muy fácil, y con este tipo de sensores sí que hemos conseguido, de momento ya tenemos un multiplexado de 4 canales, perdón, y lo tenemos en un dispositivo pues, que al no necesitar un prisma de acople ni nada, simplemente la incidencia de la luz y la luz reflejada es muchísimo más pequeño, sería como de tamaño de un teléfono portátil, ¿no? Y bueno, en esto aún estamos pues, en el desarrollo de todas las aplicaciones y demás para este tipo de biosensores. Y después, como os he dicho, también trabajamos en tecnología de fotónica de silicio, y aquí os voy a hablar pues, de nuestra estrella, ¿no? En el laboratorio es el biosensor de guías de onda bimodales. Este biosensor es un biosensor interferométrico, y para explicaros un poco brevemente cómo funciona, nosotros tenemos simplemente una guía de onda que a la entrada, en la primera sección, solo permite excitar el modo fundamental de la luz, ¿vale? Después, a una cierta distancia, tenemos un RIP nanométrico, un escalón nanométrico, y sigue hasta el final. Entonces, este escalón lo que nos permite es excitar el primer modo de la luz. Al final tendríamos como los dos modos de la luz, el modo fundamental y el primero, viajando a lo largo del chip sensor. ¿Qué pasa? Que el campo evanescente del modo fundamental está muy confinado dentro de la guía de onda, mientras que el campo evanescente del primer modo de la luz sí que sobresale de la guía. Entonces nosotros tenemos nuestra área de sensado en esta zona bimodal, digamos. Cuando tenemos una interacción biomolecular, solo se verá afectado el campo evanescente del primer modo, mientras que el modo fundamental nos queda como referencia. Al final, nosotros tenemos una lectura interferométrica y vemos que si ocurren cambios en el área sensora, existirá una interferometría, una diferencia de fase, perdón, entre los dos modos. Si no ocurre ningún cambio, los dos modos viajarán con la misma fase y no tendríamos esta interferencia, más o menos. Y esto, pues eso, además este cambio de fase pues, es cuantitativo, ¿no? Cuantos más moléculas se peguen a nuestra superficie, pues la interferencia será mayor. Nosotros hemos desarrollado en este caso también un sistema de modulación de la señal que nos permite pasar esta señal interferométrica tan difícil de leer para mí y para casi cualquier otra persona, a una señal lineal que podemos todo el mundo entender, ¿no? Aquí tenemos nuestra línea base y aquí es cuando nuestra señal positiva. Y bueno, de esta guía de onda es muy importante pues, decir pues, que trabajamos en el rango visible, trabajamos con diodos láser en el visible, que son muy baratos y muy fáciles de conseguir. Los chips los fabricamos con microtecnología de silicio, como se fabrican en sala blanca, pero son técnicas muy estándar y muy fácilmente escalables. Ahora mismo trabajamos pues eso, a escala de wafer, y conseguimos unos 10, 20 chips por wafer, ¿no? Y dentro de cada chip nosotros tenemos hasta 20 guías de onda. Esto nos permite pues, tener hasta 20 sensores independientes dentro del mismo chip. Nosotros ahora estamos trabajando pues, en la integración del prototipo de este tipo de sensores. Y bueno, lo que hemos demostrado de momento es que la sensibilidad de este tipo de sensores supera mucho a los nanoplasmónicos. Tenemos hasta 2 órdenes de magnitud más sensible que los nanoplasmónicos. Llegamos a las 10 a la menos 8 unidades de refracción, y esto se traduce en un picomolar, incluso hemos llegado a atomolar en la detección de biomoléculas. Ahora mismo trabajamos con 8 canales en paralelo y bueno, estamos trabajando, como os he dicho, pues en el software también para esto y la conectividad.
Y para eso pues tenemos esta línea de investigación, ¿no? De integración lab-on-a-chip y la biofuncionalización de superficies. Este sería nuestro prototipo, ¿no? Diseñado para las guías de onda bimodales, y al mismo tiempo en el laboratorio estamos trabajando en todas estas cosas. Una de las cosas más complicadas normalmente para este tipo de chips es el coupling de la luz, ¿no? El acoplamiento de la luz dentro del chip. Nosotros hemos conseguido que por medios de fabricación, que simplemente acercando el láser al chip se pueda acoplar directamente la luz. No necesitamos al final ningún tipo de gratings ni ningún tipo de herramienta extraña o más complicada que nos permita acoplar. Y además hemos diseñado este tipo de beam splitters dentro del chip que nos permiten, pues desde un mismo foco de luz, acoplar la luz a diferentes guías en paralelo. Trabajamos también pues eso, en la electrónica para la integración de todo, y en la microfluídica. En la microfluídica, como os he dicho ahora mismo, tenemos microfluídicas que nos permiten trabajar en 8 canales en paralelo, que serían pues, uno de los grupos de guías. Y también hemos trabajado en colaboración con el RMIT en Australia, en Melbourne, en Australia. Hemos diseñado una especie de microfluídica que integra una bomba de inyección, una válvula de inyección, un reservorio para basura, todo controlado mediante el software, ¿no? Esto nos permitiría pues, deshacernos de pues eso, bombas peristálticas y válvulas de inyección externas que nos ayudarían pues, a compactar mucho más el dispositivo, ¿no? Después, otra de los pasos críticos, ¿no? En la aplicación de estos sensores es la química de superficie, cómo nosotros inmovilizamos el receptor en la superficie del sensor, sea oro o sea silicio. Esto es uno de los pasos normalmente que se olvidan, la gente no pone esfuerzo en esta optimización, en el desarrollo de sensores, o bien se basan en la física y en la ingeniería, o van directamente a la aplicación biológica y el estudio del ensayo, ¿no? Y este paso fundamental intermedio nosotros creemos que es el crítico para conseguir una buena sensibilidad y sobre todo fiabilidad, ¿no? El sensor. Para eso pues nosotros hemos estudiado muchísimos tipos de químicas de superficie. Normalmente pues eso, nos enfocamos en formar monocapas o matrices químicas que sean funcionales, pero que al mismo tiempo nos repelan la absorción inespecífica de proteínas o otros compuestos que se puedan encontrar en suero, plasma, en orina, saliva, y esto nos permite pues, medir directamente la muestra tal cual nos llega del paciente sin tener que tratarla o purificarla o hacerle ningún tipo de manipulación. Controlamos muy bien la densidad de los receptores. Necesitamos tener un coverage óptimo para asegurar pues, que sean accesibles nuestros analitos, ¿no? Y también hemos trabajado mucho pues, en la orientación de los receptores. Por ejemplo, los anticuerpos tienen que estar orientados con los brazos hacia arriba para poder detectar bien el analito, y para eso pues, tenemos estrategias más o menos convencionales como la proteína AG o la streptavidina, y también hemos investigado otro tipo de estrategias como unas moléculas orgánicas, los calixarenos, o simplemente conjugando con ADN y demás. Hemos estudiado pues, muchísimas estrategias para intentar mejorar, ¿no? La eficiencia de nuestros sensores. Y aquí me gustaría pues, daros una breve mención a trabajos con los que estamos haciendo ahora. Es pues, formar membranas celulares artificiales en la superficie del chip. Esto lo hacemos con lípidos. Podemos crear una superficie así plana que simule una membrana celular humana, por ejemplo, o tumoral, y esto nos permite estudiar, esto más que el diagnóstico sería para estudiar procesos de biología fundamental, o por ejemplo en farmacéutica. Si nosotros podemos estudiar cómo interaccionan dos células, nos permite evaluar, pues, por ejemplo, medicamentos que eviten
esta interacción. Un ejemplo muy fácil, sí, que es algo que estamos trabajando ahora. Nosotros simulamos una membrana epitelial en la superficie del sensor y estudiamos cómo interacciona el virus del COVID con esta membrana. Si nosotros le añadimos a la muestra cierto medicamento, podemos comprobar si este medicamento es capaz de bloquear esa interacción y por tanto bloquearía la entrada del virus a la célula y serviría como tratamiento antiviral, ¿no? Que ahora prácticamente no hay un tratamiento contra la COVID. Hay vacunas, hay diagnóstico, pero no hay un tratamiento contra la COVID. Los sensores también nos ayudarían, ¿no?, en este tipo de ensayos. Y otro de los proyectos que estamos trabajando se llama Lego Chip, es un proyecto muy bonito en colaboración con otro grupo del instituto. Ellos desarrollan nanoestructuras de grafeno que sintetizan de una forma muy fácil y a nivel de monómeros, por lo que así pueden controlar muy bien cómo se forman estas estructuras, tienen como unos nanoporos. Nosotros vamos a usar esos nanoporos, esas monocapas de grafeno como template para poder funcionalizar nuestro sensor. Estas monocapas se podrían aplicar tanto a superficies de silicio como de oro, como cualquier tipo de superficie, porque no necesitan ningún tipo de química, se transfieren y se quedan muy estables sobre la superficie del sensor, y gracias a que nosotros podemos controlar la densidad de los poros y el tamaño de los poros, podemos controlar muy bien y directamente la densidad del receptor final sobre la superficie. Es un proyecto que estamos empezando ahora y que bueno, nos motiva mucho. Y bueno, ya me gustaría pasar a hablaros un poco de las aplicaciones que hemos desarrollado. Llevamos mucho tiempo trabajando en aplicaciones de biosensores y hemos desarrollado muchas aplicaciones para cualquier tipo de cosa, ¿no? No voy a hablar de todas, pero bueno, sí que pues, hemos trabajado con proteínas, con ácidos nucleicos, con células y patógenos y también con gases y moléculas pequeñas, ¿no? Con proteínas, pues por ejemplo, hemos desarrollado métodos de diagnóstico para el cáncer, también para detección de tuberculosis, para monitorizar terapias, como puede ser la terapia del Sintrom, que no sé si lo conocéis, es un anticoagulante que usan muchas personas mayores, pues nosotros podemos monitorizarlo muy fácilmente, o para monitorizar, por ejemplo, la presencia de gluten en orina. Esto nos permitiría saber una persona celíaca si ha comido gluten o no. Esto es un proyecto muy bonito que empezó por una madre que su niño era celíaco y llegaba a casa cada día del colegio que estaba malo. En el colegio le daban su comida normal, en casa comía normal. Bueno, al final descubrieron que el niño comía unas galletas de los compañeros que le ofrecían. Pues esta madre nos dijo, yo quiero saber si mi niño está comiendo gluten o no, y lo quiero saber de forma fácil. Pues usamos este biosensor con unas pequeñas gotas de orina, que es muy fácil, no necesitas pinchar al niño, no necesitas hacerle nada. Sabíamos si habíamos consumido gluten o no. En el caso de los ácidos nucleicos, pues bueno, detectamos microRNs como biomarcadores de diagnóstico temprano de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, pero también tenemos una línea de investigación basada en epigenética. La epigenética son las modificaciones no del ADN en sí, sino todo lo que envuelve los mecanismos celulares, como el splicing alternativo, la metilación del ADN, que sí que se están comenzando a ver como biomarcadores muy prometedores para detectar el origen del proceso tumoral y también para revertirlo, para curarlo. Estamos trabajando en este tipo de biosensores. Células y patógenos, sobre todo pues, en infecciones, en enfermedades infecciosas, que es de lo que os voy a hablar hoy. Y después, pues para que no sea todo médico y todo clínico, pues también hemos trabajado en monitorización ambiental, en control ambiental. Hemos detectado contaminantes y pesticidas pues, en aguas, en comidas, y también pues desarrollamos un tipo de sensores para detectar gases a través de unos MOFs, los Molecular Organic Framework, que nos permiten detectar pues, las concentraciones de CO2 o NO2 que puede haber en el aire, pero también, por ejemplo, en el desarrollo de
de bebidas como la cerveza, ¿no? Por ejemplo, que llevan cierta cantidad de gas, pues esto se tiene que controlar muy bien y nuestros sensores se podrían aplicar también en este proceso industrial, ¿no? Y bueno, como os he dicho, hoy quería hablaros más del pues lo que hemos hecho con nanosensores fotónicos para enfermedades infecciosas. Uno de los proyectos en los que trabajamos hace unos años, el proyecto RISE, un proyecto europeo, un consorcio de 10, 15 partners, y en el que desarrollamos este tipo de biosensor nanoplasmónico basado en nanoholes de oro. Era pequeño, este fue el primer prototipo, después hicimos uno más bonito, digamos, para detección de sepsis. La sepsis, no sé si sabéis, es cuando la infección pasa al torrente sanguíneo y cuando un paciente entra en shock séptico o en sepsis puede morir en menos de media hora si no se le cura, ¿no? Entonces, para saber si una bacteria ha pasado al torrente sanguíneo, ahora mismo los hospitales necesitan hacer un cultivo celular o una PCR. El cultivo celular puede tardar días en darte una respuesta, una PCR mínimo 2-3 horas. Para entonces, si una persona está en sepsis, ya habrá muerto. Entonces nosotros pues, queríamos usar nuestro sensor para en menos de 10 minutos poder saber si esta persona tenía sepsis o no. Y bueno, conseguimos, esto lo hicimos en colaboración con un hospital de aquí de Barcelona, incluso lo llegamos a probar, lo llegamos a instalar en la UCI, al lado entre todas las maquinitas que tienen en la UCI al lado de la cama, pues conseguimos instalar este tipo de sensor y lo demostramos pues con pacientes, ¿no? Y pudimos demostrar cómo nuestro sensor es capaz de distinguir muy bien cuando un paciente tiene sepsis o no, pues mediante la detección de bacterias, pero también otros biomarcadores como proteínas o microARNs. Otro proyecto bonito que hicimos, el proyecto POCKET, también europeo. En este caso el sensor no era nuestro, era de otro partner, pero era un sensor fotónico basado en Mach-Zehnder, en interferometría Mach-Zehnder. Nosotros aquí pues, hicimos todo el desarrollo de la biofuncionalización de superficie, optimización del ensayo y validación, y esto era para la detección de tuberculosis. La tuberculosis es un problema muy extendido sobre todo en África, ¿vale? Pero también se ve que está empezando a volver a extenderse pues, en países desarrollados. Pues bueno, nosotros conseguimos simplemente con muestras de orina, otra vez, conseguir detectar si un paciente estaba infectado por tuberculosis o no. El tema de la orina era clave porque muchas veces ahora mismo la tuberculosis se detecta por el esputo. Cuando tú estás intentando analizar o estudiar a un bebé es muy difícil conseguir esputo. Por eso escogimos la orina, ¿no? como muestra de ensayo. Y sí, pues lo probamos, de hecho este tipo de sensor, esto sería el tamaño, no tengo una foto aquí, pero esto sería como 3 cajas de zapatos apiladas y es autosuficiente, tenía el ordenador integrado, tenía toda la microfluídica integrada, solo necesitaba un enchufe. Entonces este tipo de sensor nos lo llevamos a África con unos colaboradores a un hospital de campaña y allí empezamos a analizar muestras de pacientes, ¿no? Con tuberculosis y pues, bueno, pues pudimos comprobar que los pacientes sanos no nos daban señal, mientras que todos los pacientes positivos sí nos daban señal. Y una de las cosas que vimos es que, por ejemplo, en los métodos actuales de detección de tuberculosis, el tener el VIH muchas veces interfiere en la detección de tuberculosis y si tú tienes VIH más tuberculosis, puede que la tuberculosis te dé negativa. En nuestro caso no fue así, no teníamos este tipo de interferencia y pudimos muy bien distinguir si tenía tuberculosis o no, independientemente de si estaba infectado por VIH. Otro proyecto, en este proyecto esto lo hicimos como un ensayo preliminar y ahora
vamos a empezar un gran proyecto a nivel español, a nivel nacional sobre esto, es la aplicación de estos sensores a la detección de bacterias multiresistentes a antibióticos. Habéis oído hablar que, bueno, se dice que es la próxima pandemia mundial, ¿no? Las pandemias que se hacen súper resistentes a todos los antibióticos conocidos y al final no seremos capaces de luchar contra este tipo de bacterias, ¿no? Pues nosotros lo que hemos empezado a trabajar aquí es poder distinguir en el mismo sensor, podemos identificar si tienes o no la infección de una bacteria y al mismo tiempo poder decir si esta bacteria es resistente o no a ciertos antibióticos. Y con esto, pues con 30 minutos de ensayo, no solo decimos, no solo damos un diagnóstico, también damos instrucciones a los clínicos, a los médicos, sobre qué tipo de antibiótico usar con este tipo de paciente en concreto, ¿no? Este es un proyecto, ya os digo, esto fue un proyecto muy pequeño, simplemente como para demostrar, ¿no?, la viabilidad de lo que hablábamos, y ahora vamos a empezar un proyecto muy grande, pues también en colaboración con muchos hospitales y con empresas de aquí de España, para poder demostrar esto, ¿no?, y intentar avanzarnos un poco a la futura pandemia que vendrá. Y bueno, ya para acabar os cuento pues nuestro proyecto estrella, este sí, nuestro proyecto Combat, que empezamos hace un año y pocos meses, en marzo del 2020, justo cuando la pandemia estaba llegando en Europa. Nos dieron este proyecto europeo para detectar con nuestros biosensores el SARS-CoV-2, ¿no? Es un proyecto que coordinamos nosotras desde el ICN2 y bueno, como colaboradores principales tenemos la Universidad de Barcelona, el profesor Jordi Serra Cobo, que es especialista en coronavirus en animales, en murciélagos, la Universidad de Marsella, que son expertos en virus emergentes, y el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Italia, que son pues eso, especialistas en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Y bueno, este grupo en concreto, el grupo del doctor Antonino Di Caro, fueron de los primeros en poder secuenciar el virus, ¿no? Y eso, pues bueno, se hicieron como tienen mucha relevancia dentro de Europa en el estudio y en el control de la pandemia. El objetivo principal del proyecto, pues como os podéis imaginar, es desarrollar este tipo de sensores para un diagnóstico rápido de la infección por COVID y hacerlo pues esto a nivel point of care. Pero además nosotros lo que queríamos es poder usar estos sensores para detectar este tipo de coronavirus tan peligrosos, ¿no?, los beta coronavirus, en colonias de murciélagos o en animales reservorios. Hay colonias de murciélagos muy cerca de las ciudades, no solo en China, ¿no?, por aquí también tenemos, y simplemente pues, si tienen un contacto un poco más estrecho con los humanos, estos coronavirus pueden evolucionar muy fácilmente y crear un futuro brote, ¿no?, pandémico. Pues queremos usar estos biosensores para que la gente que estudia este tipo de biosensores pueda ir al campo, hacer análisis rápidos y poder advertir muy rápidamente de, oye, esta colonia de murciélagos tiene una presencia muy alta de coronavirus beta peligrosos, aisladla o advertida a la población, ¿no? Este era como el extra de nuestro proyecto, y yo creo que es pues, una de las cosas más bonitas, ¿no?, que nos han dicho. Y aquí, pues, ¿qué queremos hacer, no? Pues, mi título del diagnóstico, una herramienta de diagnóstico integrado. Queremos, con una misma plataforma, una misma tecnología, poder hacer muchos tipos de ensayos. El primero, pues la detección directa del virus. Nosotros no queremos tener que hacer una PCR, no queremos tener que fragmentar el virus, no queremos hacer nada, simplemente queremos que cojamos un poco de saliva o de fluidos respiratorios, meterlo en el sensor y saber si tienes o no el virus. Y además, cuánto virus tienes, ¿no? En plan, si tienes mucho virus, pues aíslate muy rápidamente. Si tienes muy poco virus, quizá no seas capaz de infectar a mucha gente y los síntomas serán mucho menores. Después, como método de confirmación,
digamos, tendríamos el análisis genómico, que sería muy parecido a la PCR, pero sin necesidad de amplificar. Nosotros simplemente vamos a romper el virus y detectar los fragmentos de ARN que tiene este virus por hibridación. Además, en este tipo de ensayo lo que vamos a hacer es multiplexarlo. Pondremos en cada guía de onda, nosotros pondremos unos receptores pues, para el SARS o para virus de la gripe o para virus de resfriados o, por ejemplo, con el tema de los animales pondríamos alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus. Si en un mismo ensayo podemos decir qué tipo de virus tiene la muestra, ¿no? En el tiempo de análisis total, desde la fragmentación del virus, que simplemente añadirle ciertos aditivos a la muestra, hasta tener los resultados, serían pues, aproximadamente 30 minutos, ¿no? Y aunque no estaba en el proyecto inicial, en la propuesta inicial, pues nos animamos y como no teníamos suficiente trabajo, pues hemos desarrollado también un ensayo serológico, ¿no? En la detección de anticuerpos generados por el paciente tras la infección por SARS. Creemos que esto es muy importante, sobre todo tener una plataforma rápida de análisis pues para confirmación del diagnóstico, pero también pues para la evaluación de vacunas o para estudios epidemiológicos. Y os intento contar un poco, bueno, rápido lo que hemos conseguido en estas 3 estrategias. La primera, pues, como os he dicho, simplemente usamos unos receptores, unos anticuerpos movilizados sobre la superficie que van a detectar las proteínas S del virus, las spike, y directamente al pasarle capturamos el virus y leemos la señal. Nosotros empezamos trabajando con un pseudovirus, es un virus no infeccioso que se ha modificado genéticamente para expresar las proteínas S del SARS. Hicimos una selección de muchísimos anticuerpos comerciales que nos llegaron para ver cuál tenía buena afinidad, cuál era de mayor calidad. Al final nos quedamos con unos colaboradores españoles que desarrollaron muy rápidamente. Demostramos pues eso, que teníamos muy buena afinidad hacia la proteína S y además era específico, no interaccionaba con otro tipo de virus. Después, pues cuando decidimos probar con el virus, con el SARS, nos vimos con la limitación de que nosotros no podemos tener SARS en nuestro laboratorio, no tenemos nivel de seguridad adecuado, ¿no? Y lo pedimos inactivado, nos pasaron inactivados térmicamente y esto es lo que vimos en el microscopio, ¿no? El virus está completamente fragmentado y las proteínas están completamente deshechas, esto no nos servía, entonces estudiamos un proceso de inactivación por ultravioleta que es muy fácil, son 10 minutos en ultravioleta y nos mantiene la estructura del virus externa sin ser infeccioso. Pues trabajando con este tipo de virus nos dimos cuenta que incluso habíamos mejorado muchísimo la sensibilidad, somos capaces de detectar menos de 5 unidades de virus por mililitro. Pensad que los pacientes normalmente tienen más de 1000 virus por mililitro, entonces bueno, estamos muy bien en sensibilidad de cara a aplicarlo, ¿no? Incluso si tenemos que hacer diluciones de la muestra, pues lo podríamos hacer perfectamente y de forma muy confortable. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es, bueno, por la imposibilidad de ir a Italia, que era lo que estaba planeado en el trabajo, pues por temas de pandemia y tal, que no podemos movernos a Italia y ir al hospital a medir, lo vamos a hacer aquí, en un hospital de aquí, y vamos a empezar a medir ya las muestras de pacientes que tenemos pues para validar nuestro estudio y poder empezar pues la transferencia tecnológica. En el tema del análisis genómico es un poco más complicado, no me voy a extender mucho, pero bueno, hicimos un estudio bioinformático para saber qué genes del virus, qué secuencias del virus nos darían la máxima especificidad. Comprobamos con nuestros sensores que evidentemente teníamos un ensayo muy específico y muy afín, y lo que estamos haciendo ahora es pues, trabajar en el multiplexado, ¿no? Ahora mismo estamos intentando poner diferentes secuencias de ADN en el chip que nos permitan diferenciar pues, el SARS del virus de la gripe de otros coronavirus humanos, como son los virus del resfriado, y además poder distinguir entre alfa y beta coronavirus y así pues, poder aplicar este tipo de sensor
pues a confirmación de diagnóstico y también para el ensayo medioambiental que queremos llevar a cabo. Y por último, pues el ensayo serológico es, bueno, el último que decidimos, el primero que hemos acabado. Acabamos de mandar el artículo del Chem Archive. Y en este ensayo, pues lo que hemos hecho es inmovilizar en la superficie los antígenos virales. En concreto hemos inmovilizado RBD y N, y esto nos ha permitido poder distinguir muy bien muestras positivas de muestras negativas. Aquí es muy relevante porque solo inmovilizando la proteína N no tenemos una distinción tan clara. Inmovilizando la proteína S, esto es con muestras reales de pacientes, movilizando la proteína RBD tenemos algo más de diferencia, pero solo cuando hemos inmovilizado el multianalito hemos conseguido esta clara distinción, ¿no? Después comprobamos nuestro ensayo con un estándar de la OMS, lo que nos va a permitir saber si nosotros somos capaces de cuantificar correctamente o no con nuestro sensor los niveles de anticuerpos que hay. Evidentemente nuestra curva se correspondía muy bien con las señales que nos daban, ¿no? del estándar. Y bueno, pues hemos aplicado esto, hemos hecho un estudio de validación clínico aquí os muestro, os pongo una pequeña muestra, pero hemos analizado más de 150 muestras de positivas y negativas de gente con COVID en diferentes estadios de la enfermedad, entre justo cuando tienen la infección hasta 3 meses después, y en diferentes sintomatologías, desde muy leves, moderados, hasta gente que ha estado en UCI, ¿no? Y esto nos ha permitido pues, hacer un estudio de validación. Lo hemos comparado con las técnicas del hospital, que eran el ELISA y el CLIA, y lo hemos comparado también con los test rápidos estos que venden 15 minutos, que es lo que tardamos nosotros. Bueno, pues hemos demostrado tener mucha más sensibilidad y especificidad que estos tipos de test rápidos, pero además es que en el número de muestras que hemos medido hemos superado incluso las técnicas clínicas como son pues, el ELISA y el CLIA, ¿no? Tenemos sensibilidades del 99% y una especificidad del 100%. Y bueno, en esto sí que estamos ahora mismo pues, en transferencia de tecnología y bueno, ya no os puedo contar más por, por temas de confidencialidad, ¿no? Y ya está, hasta aquí, ya no os quiero machacar más con esto, simplemente pues esto. Este es el grupo que hemos estado trabajando durante todo este año de forma pues bastante intensa, no hemos tenido confinamiento nosotros para nada. Y nada, que si nos queréis seguir nuestro grupo, estamos en Twitter, tenemos la web y cualquier cosa pues me podéis contactar. Y nada, si tenéis alguna pregunta estaré encantada de responderos. Bueno, muy buena la charla, súper interesante. Y el tema de la transferencia me parece súper valorable. Todos son proyectos de aplicación directa y problemas de la humanidad. Sí, bueno, el tema de la transferencia al final es el que más cuesta, ¿no? Nosotros somos expertos en laboratorio y después para pasar de ahí a una empresa, que es lo que decíamos, nosotros este trabajo lo hemos hecho a nivel de laboratorio, a nivel de investigación académica, y dudamos mucho que estos dispositivos puedan hacer algún papel en la pandemia actual, porque además pues ya estamos acabando con ella, pero nuestra intención es poder tener estos dispositivos que además hemos demostrado que son tan versátiles, pues ya en un estado muy avanzado de comercialización para cuando llegue pues, una futura pandemia que sea muy fácil directamente. Claro. Bueno, en un año hemos demostrado cómo se pueden aplicar a otros y ya lo tenemos todo desarrollado, pues nuestro objetivo es este, ¿no? Usar el impulso de este proyecto y de estos resultados que hemos conseguido para avanzar en este tema y poder estar más preparados de cara a una segunda pandemia o cualquier otra cosa, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, se abre el espacio a preguntas si quieren abrir el micrófono, la cámara y ahí consultas a María.
está abierto el espacio. O por chat y yo las leo, ¿no? Buenas. No hay problema. Buenas. ¿Cómo va? ¿Puedo hacer pregunta? Obvio, obvio. Buenísimo. Bueno, primero, felicitaciones. La verdad que súper interesante la charla. La verdad me encantó. Y lo que vi es que están como muy, muy avanzados en un montón de dispositivos, no solo en este del COVID, sino que cuando mostrabas así en general todas las líneas que tenían y todos los desarrollos, bueno, se nota que es un grupo que viene trabajando hace bastante. Y bueno, y justo sobre eso y un poquito lo que Roberto comentó al principio sobre la transferencia, que creo que es el gran problema, por lo menos que muchas veces nos enfrentamos. Te quería preguntar a vos, María, digamos, ustedes que tienen varios, o sea, que ya hicieron varios dispositivos con para detectar varios patógenos, varios virus, nos mostraste bueno, en particular un desarrollo anterior que nos comentabas que ya tenían 7 prototipos en el laboratorio, que los estaban utilizando. Digamos, ¿cómo después, digamos, qué trabas se encuentran o no al momento de tratar de llegar a que eso se pueda empezar a Se puede utilizar? comercializar. Exacto. Tratan de vincularse digamos, con empresas. En general tratan de que, digamos, los gobiernos o el Estado trate de encarar ese tipo de desafíos. No sé, que me parece que... Sí, pues mira, pues esto justo estamos empezando. Hemos intentado negociar el problema básico de este tipo de tecnología, que es tecnología especializada, ¿no? No se puede, ahora mismo, al menos en España, no tenemos ningún tipo de industria que sea capaz de fabricar esto a gran escala, a escala industrial. O sea, nosotros sí podemos tener 7 prototipos en el laboratorio, pero pasar esto a una escala industrial de producción, esto no lo podemos hacer nosotros, esto lo tiene que hacer una empresa. Y este tipo de empresas ahora mismo creo que solamente están en China, en Taiwán o en cosas así, ¿no? Nosotros no queremos externalizar este tipo de la producción, queremos hacerlo aquí, ¿sabes? Y la traba principal es esta, que es muy difícil. No es tan fácil como montar una startup y empezar a vender, porque necesitamos montar una industria, necesitamos montar una factoría grande y para esto se necesita gente y se necesita mucho dinero. Y este es el problema. Y ahora mismo pues lo que estamos haciendo nosotros básicamente es buscar inversión. Y bueno, que por suerte, yo creo que una de las cosas que tenemos que agradecer a la pandemia, a la COVID, es que muchísima gente se ha dado cuenta de la importancia de esto, de la investigación. Y ahora nos han contactado muchísima gente, empresas grandes que no tienen nada que ver con la ciencia, que quieren colaborar. Y gente individual que quieren colaborar, que se han dado cuenta de que sí, que su dinero puede servir, ¿no? en investigación. Y bueno, en eso estamos. El gobierno sí, también ayuda, pero gobiernos normalmente no se la juegan a uno. Van a poner un poquito para ti, un poquito para ti y un poquito para ti. Y nosotros con un poquito para escalar e industrializar este tipo de tecnología no nos sirve. O sea, nosotros... Y bueno, esta es la traba principal y estamos a ver si conseguimos aprovechar este cambio de mentalidad de grandes empresarios, de grandes empresas, de gobiernos y demás para poder llevar a cabo y esperamos pues eso en los próximos años demostrar pues, que no se equivocaban, ¿no? Y a ver si esto es un push para todo el mundo. Sí, tal cual. Sí. Coincido plenamente y me parece que esto que decías de que todos los que trabajamos en desarrollos también para detectar o COVID o lo que sea, algún tipo de virus, me parece que quizás el COVID ahora más o menos podemos llegar a decir que hasta que
un dispositivo entre en una etapa donde se pueda ser masivo, se te fue el tren, pero me parece que sí es una ventana a la importancia que tienen este tipo de desarrollos y que hay que aprovechar. Sí, 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 claro, esta es nuestra idea, ¿no? No vamos a intentar comercializar un test para COVID, vamos a intentar comercializar una tecnología de diagnóstico nueva y versátil que se podría aplicar a todo, ¿no? Esta es nuestra idea. Y después te quería hacer una consulta en particular sobre el sensor de COVID. Ustedes comentabas de que la idea era no tratar de hacer ningún tratamiento previo, o sea que con una muestra asumo que de saliva, directamente ustedes la deberían poner en el dispositivo. ¿Cuál es el tipo de proceso que tienen? Porque, o sea, para la muestra, por lo que vi, o sea, pasa por canales de microfluídica. O sea, ¿cuál sería el proceso más técnico, digamos, que el operario debería hacer para sacar la muestra y que llegue, digamos, hasta que llegue al sensor en particular? Bueno, claro, nosotros digamos que sí tenemos la microfluídica, que lo tenemos como todo automatizado. Por ejemplo, con las muestras de saliva existen unos kits, que son como unos algodoncitos, que tú te pones en la boca y se empapa, ¿no? Y el mismo paciente pues lo empapa y después lo metes en una jeringa, empujas la jeringa y de ahí sacas la saliva. Nosotros, esta saliva es muy viscosa y miento si digo que no le hacemos nada, sí, la tenemos que diluir con cierto buffer para quitarle viscosidad, para que pueda fluir bien. Y directamente nosotros Mira, justo si ves aquí, tenemos estos tubos y así, simplemente pues este tubo lo metemos dentro del vial, del tubito, le damos al OK al software y ya él mismo succiona la muestra, la hace pasar y la mete en un reservorio final que, bueno, en el mejor de los casos estaría sellado y demás, ¿no? Pero es eso, nosotros intentamos pues, que el operario manipule lo mínimo posible esta muestra, ¿no? Que Claro. simplemente sea pues, añadirle incluso no tienes ni por qué añadirle si tú en el mismo vial ya contiene el buffer de dilución, con la jeringa empujas la saliva, lo mezclas un poquito y todo lo demás está automatizado. Claro. ¿Puedo Y hacer una directamente pregunta? ahí se pondría en el chip. Digamos, en el chip. Se pondría en el dispositivo para censarlo. Exacto. Hola, Sí, ¿puedo hacer simplemente una pasa por pregunta? ahí. Sí, creo que ahí Mario Sí, quiere dime. hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, María, excelente tu charla. Yo soy físico, pero me dedico muchísimo a aspectos de la biología y particularmente en algunas cuestiones, aplicaciones directas ya hasta en pacientes. Yo he trabajado mucho en el caso de la célula HeLa, ¿no? La de Henrietta Lacks. Sí. Pero quiero hacerte una pregunta extremadamente básica, muy A básica. ver. Los bioquímicos en nuestro país aprenden y usan aparatos para realizar diagnósticos de orina, de líquido encefalorraquídeo, en fin, de cualquier cosa que se pueda hacer líquida. Pero siempre usan la ley de Beer, es decir, siempre por transmisión. Y no se usa, cosa que nosotros sí hemos hecho para el caso de los trabajos con las células HeLa, la fluorescencia. Aquí, por ejemplo, en La Plata, no se le enseña a los bioquímicos. La fluorescencia está absolutamente ausente. Y, por ejemplo, en el Hospital de Niños de La Plata, sí, allí usan los bioquímicos, porque lo aprenden a propósito, usar fluorescencia para los estudios de inmunidad, en el caso de los chiquitines cuando nacen, para hacer algunos estudios prototípicos. Entonces, te pregunto, es extremadamente básico, pero los bioquímicos en España, o particularmente en el caso de la Universidad
de Barcelona Mm. aprenden a usar la fluorescencia. Presencia. Sí, Bueno, sí, se hacen ensayos de fluorescencia, se hacen prácticas con focales y demás. Después sí que es verdad, pero básicamente aquí yo creo que se centran más en ensayos PCR y ensayos ELISA y demás, al menos en hospitales. Ahora mismo en hospitales lo hacen casi todo por PCR. claro, claro. O sea, la microbiología está como, la intentan superar, ¿no? Digamos. Bueno, Pero sí, fluorescencia se hace muchísima, sí, sí. muy bien. Sobre todo, y quimioluminescencia y demás. Claro, 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 claro. Mm. Bueno, te agradezco mucho, porque es algo que yo, a pesar de venir del lado de la física, insisto, en el caso de mi facultad, que este tipo de cosas hay que ponerlas en los planes de los bioquímicos, porque Mm. se está perdiendo un campo inmenso. A Sí, pesar, no, vuelvo a decir, que los aparatos que se usen, ¿viste? Esos aparatos enormes donde ponen todas las muestras de los pacientes, todos Sí. funcionan con la ley de Beer, ninguno hace algo con fluorescencia. Mm. Bueno, te felicito nuevamente. Muchísimas gracias. Para mí ha sido formidable tu presentación. Muchísimas Formidable. gracias. Gracias, gracias. Bueno, creo que ahí Demian quería, si querés, Demian, ahorita el... Hola, ¿qué tal María? ¿Qué tal? Bueno, primero gracias, muy buena presentación. Y mi pregunta es, por ahí voy a tratar de ser claro, es una doble pregunta. Vi que trabajaban mucho con lo que es la tecnología de guías de onda, digamos, Ujú. para el sensado. Entonces, bueno, me interesa esa parte. Y en algunas configuraciones que mencionaste, se me ocurre lo siguiente, digamos. Primero, la primera pregunta sería si en su grupo, específicamente, hay alguna parte del grupo que se dedica a lo que es la optimización de esa arquitectura, de la tecnología de guía de onda para optimizar y bajar el ruido, etcétera, etcétera. Y en ese caso, si se dedican a eso o no, digamos, si pudieras resumir cuál sería el nicho para trabajar en los desafíos respecto de estudios fundamentales en guías o tecnologías de guías para mejorar el proceso de detección. No sé si me expliqué. Sí, sí, más o menos. Entiendo, pero es que la respuesta a la primera pregunta ya es no. De hecho, bueno, este diseño se hizo hace unos años ya, se patentó y demás. Y claro, nosotros hemos demostrado ya que tenemos tanto los niveles de ruido como los niveles de sensibilidad, nos permiten pues unas aplicaciones, unos niveles de detección en las aplicaciones a nivel atomolar o femtomolar. Y con esto nos es más que suficiente para desarrollar todo este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, digamos que hemos parado un poco la optimización más física, más tecnológica en este sentido, y estamos trabajando más en la integración del chip, que digamos que el chip ya lo tenemos optimizado, tenemos el proceso de fabricación súper optimizado, súper robusto, que nos llegan chips cada semana de forma barata y también son de usar y tirar, ¿sabes? No... Entonces, digamos que esta línea la hemos como parado un poco para conseguir hacer de esta tecnología que a nosotros ya nos parece lo suficientemente sensible y demás, pues hacerla de un producto real, ¿no? Y aplicable. Ahora estamos pues, enfocando esfuerzos más en la ingeniería y la integración. Sí que tenemos, es verdad, no nosotros mismos, pero colaboradores que sí que siguen este tipo de ensayos y nos proponen pues colaboración para que nosotros los evaluemos, ¿no? Digamos que son colaboradores que sí que se centran más en la física, en el diseño de guías de onda nuevas, de nuevos diseños y bueno, colaboramos para que nosotros pues evaluarlos a nivel de biosensado. Claro, o sea, Pero ¿cuáles son digamos, los requerimientos, digamos, en términos de requerimientos, digamos? Exacto, ellos trabajan mucho en nuevos diseños, nuevas estructuras, nuevos materiales, etcétera. Y digamos que nosotros
simplemente los evaluamos en comparación con nuestros estándares, ¿no? Es un grupo aparte del de ustedes, digamos. Sí, sí. Digamos, bueno, colaboramos con gente de Noruega y gente de Gran Bretaña, también, bueno, y algunos aquí españoles con los que, bueno, sí que estamos trabajando un poco en esto, pero digamos que nosotros ya hemos dejado Esa etapa está bien. Sí. Bien. Bueno, gracias. Nada. Bueno, ahí te están enviando saludos por el chat, agradeciéndote. Roberto, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, Fabián. Perdón. Sí. Adelante. Bien. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Felicitaciones por la charla. Te quería hacer una pregunta, pero más relacionada, en algún momento usted mencionó los estudios relacionados con estudios de la contaminación en aire y en agua. En ese caso, se habló usted mencionó estudios en dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. ¿Las técnicas son quimiluminescentes o fotoluminiscentes? En cuyo caso podrían extenderla, por ejemplo, a dióxido de azufre o ozono troposférico. Y no sé qué grado de sensibilidad en realidad están, me imagino que debe ser algo vinculado a partes por billón o algo así, ¿no? Porque... Usamos nuestros propios biosensores, no usamos otro tipo de técnicas. Nosotros, por ejemplo, contaminantes en agua, pues detectamos pequeñas moléculas como el fenitotriol, ¿sabes? Son moléculas orgánicas, y nosotros, pues, con colaboradores diseñamos, pues, o bien anticuerpos o otro tipo de receptores capaces de detectar esta molécula, y con nuestros biosensores somos capaces de cuantificar sus niveles en muestras de agua. Yo personalmente no he trabajado nunca en esta área, pero bueno, también se ha trabajado en aire, por ejemplo, bueno, simplemente en aire simplemente detectábamos los ratios de CO2 y NO2, y esto lo usamos pues, con unas estructuras moleculares que también diseñaban unos colaboradores que son capaces de absorber las moléculas de aire. Esta absorción también se produce un cambio de índice de refracción, y esto es lo que nosotros usamos como para medir, ¿no? Pero nosotros, claro, no hacemos este ensayo de contaminación con técnicas estándar, simplemente diseñamos nuevos métodos basados en el biosensor para posible aplicación ahí. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, creo que si no hay otra pregunta, solemos hacer una foto. Muy bien. Si quieren prender la cámara, así queda. Hacemos una foto y... Se llaman Zoomsis. No selfies, Zoomsis. Ahí está. Bueno, muchas gracias, María, por la predisposición y la charla tan linda. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Así que esperemos mantener el contacto. Bueno, y buen día. Por supuesto. Buenos días para vosotros. Que ya buenas tardes. Claro, buenas tardes. Adiós. Bueno, pues nada, un placer. Chao. Chao, María.